y primero de todo, si me permitís, quiero agradecer a las personas que me acompañan en esta mesa por haber atendido amablemente la petición de intervenir en este evento de Encuentro con la Mar. También a todas y todos ustedes por acompañarnos aquí en la sala y aquellos que veo nos están acompañando a distancia por el canal online. Aunque la mayoría de ustedes sé que nos conocemos, algunos nos conocemos bien y conocen muy bien lo que es el clúster, sé que también hay personas que es la primera vez que se conectan, sobre todo a nivel online, y si me lo permiten voy a hacerles una breve presentación de lo que es el clúster marítimo español. El clúster nace en 2007 y tiene un recorrido de 16 años. Ya han pasado años desde que montamos el clúster en su día y constituye realmente un punto de encuentro con el sector marítimo de nuestro país y tiene una vocación o una visión siempre muy integradora y colaboradora con lo que es el mundo público y el mundo privado. De hecho, es un interlocutor entre la Administración General del Estado y el sector, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo. Actualmente está constituido por más de 135 entidades socias y gracias a esta vocación que les comentaba integradora, tienen cabida todas las actividades que están relacionadas con el mar. Por ejemplo, la construcción y la reparación naval, las ingenierías e industrias auxiliares marítimas, la pesca extractiva o la acuicultura marina, la industria náutica, de recreo, marinas y, cómo no, los puertos deportivos, las energías que tienen origen marino, la Armada, el otro día tuvimos un encuentro también, los puertos y los servicios portuarios, los servicios marítimos, y también acoge socios de carácter territorial y de carácter mucho más transversal. A nivel territorial, resaltar los clústeres regionales y a nivel mucho más transversal, citar, por ejemplo, las actividades de investigación marina, los agentes del sistema de investigación y desarrollo, organismos de formación, y aquí veo a una directora justamente de un centro, a los sindicatos y a las asociaciones profesionales y también organismos de cultura, patrimonio y bienestar. Decirles que en el empeño que les acabo de citar, que tiene de facilitar el clúster marítimo español la colaboración entre el sector público y el privado, quiso avanzar, dar un paso más en esta relación y creó dentro de su seno un comité consultivo marítimo que lo integran 9 ministerios relacionados evidentemente con la economía azul. Este es un órgano permanente de consulta y diálogo entre, obviamente, la Administración General del Estado y, como no, todos los sectores marinos y marítimos que integran o están representados en el clúster. Pero también actúa a la vez en dos otros sentidos, como un órgano impulsor, y esto creo que es importante, de las estrategias y de los planos que se hacen, los planes que se hacen, pero también como un elemento, y yo subrayaría, de comunicación y diálogo que tanta falta hace, de la política hacia la sociedad y de la sociedad hacia las políticas nacionales. Su objetivo último es mantener y reforzar el liderazgo, el crecimiento, la competitividad y la sostenibilidad de las actividades marinas de nuestro país. Dentro de este clúster marítimo hay un grupo de trabajo que es motivo del por qué estamos hoy aquí, que es el de igualdad, que nació justo antes de que nos viniese a visitar tristemente el COVID y cuya coordinadora tengo el honor de ser como presidenta del clúster marítimo y logístico de las Islas Baleares. Aprovecho desde aquí también para saludar personalmente a nuestra vicepresidenta, Ana Landero, que por temas personales en último momento no ha podido venir, y a la autoridad portuaria, a nuestro director Jorge Nasarre de Baleares y a su equipo, porque también me dijeron que nos acompañarían en este evento, así como la resta de personas de Baleares. Y si me lo permiten, hago el spoiler de publicidad del clúster balear que presido en un minuto. Nosotros nacimos un año más tarde que el clúster marítimo español, en 2008, pero a su imagen y semejanza, porque
que lo que nace bien, pues solo hay que adaptarlo y copiar, no hace falta pensar mucho más. Y fue por iniciativa de nuestro presidente en aquella época regional, nuestro querido Francesc Antich, que era presidente de la región. Y obviamente también nacimos con el mismo voluntad, ser ese puente de diálogo entre la administración, los agentes económicos y los agentes sociales, así como el resto de entidades públicas y privadas que tienen el mar como referencia. En nuestro clúster, los derechos humanos y la justicia social son los valores intrínsecos y la igualdad de oportunidades entre las personas ha estado siempre presente. Y ya termino con dos ejemplos que muestran ello. El primero es el máster que hemos permitido repartir en Dirección y Gestión de la Igualdad y los Recursos Humanos en la empresa. Es el primer máster que aboca y desarrollamos con una universidad porque tiene 60 créditos de hábiles y por tanto te habilita por la Universidad Católica de Ávila, pero tiene 3 títulos más y es que vamos a realmente hacer un máster donde el régimen especial del mar también esté presente, porque también sus empresas tienen que cumplir con la normativa. Y por otro lado, un segundo, y aquí lo dejo, el Observatorio de Igualdad de Economía Azul a nivel europeo, que hoy no hablaré porque es extenso, pero que creo que tendríamos que abordar y con la ayuda, evidentemente, de la administración pública y los órganos que dirigen este país. Dicho esto, y tras mis palabras introductorias, pueden ver ustedes que compartimos todos esta sensibilidad por la igualdad y hoy hemos organizado justamente este seminario o este encuentro con la mar, cuyo título es Cumplimiento de la igualdad en empresas públicas y privadas. Y vamos a tener una triple visión. Somos muy, muy afortunados y afortunadas. La primera, la que nos va a dar doña Micaela Navarro, que es igualdad, su ponencia va a ser igualdad legal versus igualdad real. La segunda, la que nos va a dar doña María Macarena Montalbán, la Inspección de Trabajo y la Igualdad. Esto lo pusimos un poco nosotros, perdona Macarena. Y la tercera, y yo creo que no podía faltar esta visión de un caso práctico desde la Administración Pública, como es la experiencia de Puertos del Estado en materia de igualdad. Saludo aquí a Jesús Manuel Requena, que con mucho cariño le envío un abrazo desde aquí, y que la ponencia la va a hacer don Jesús Nivera y doña Rebeca Álvarez. Y así más, te presento el breve currículum, que ahora verán ustedes, la persona que tengo yo a mi derecha. Sí, pero el currículum es el currículum. Y doña Micaela Navarro nació en Andújar, Jaén. Es auxiliar de clínica y puricultora de profesión, pero cuenta con una amplísima experiencia en políticas sociales y de la defensa de los derechos de las mujeres, tema que ha trabajado a 3 niveles, el municipal, el autonómico y el estatal. A nivel municipal, empiezo por ello, porque inicia ahí su actividad política durante la época de los 80, en los movimientos vecinales, yo creo que como todas las mujeres, en los movimientos vecinales y de las mujeres de su municipio, del municipio que nació, pero allí ya es escogida concejala de la mujer y de asuntos sociales entre el 91 y el 96. De ahí salta al Senado en las elecciones generales de 1996, es elegida senadora por Jaén, ocupando la portavocía socialista de la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer. De ahí saltas al Congreso en la legislatura 2000-2004, siendo elegida diputada por Jaén en el Congreso de los Diputados, y durante esta etapa destaca por su participación en las comisiones de Derecho de la Mujer y en las que constituyeron para los estudios de medida de respuesta a violencia de género, muy importantes, y señalar del mismo modo la labor desarrollada en la proposición de ley orgánica integral contra la violencia de género presentada por su partido. De ahí salta al ámbito más, ese mismo último año, 2004, al mundo autonómico, es la consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, cargo que desempeñas hasta 2012, y destacar en su trabajo en Andalucía
la aprobación en 2007 de dos importantes leyes por Andalucía, la de promoción de la igualdad de género y la de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. Y yo, si me permite, subrayo una cosa, me parece muy importante porque permitió o situó a Andalucía a la cabeza en la implantación del sistema de atención a las personas en situación de dependencia, que esto es muy importante. Y de ahí vuelve a saltar al Congreso. En 2016 es elegida diputada, pero ejerce también como vicepresidenta segunda del Congreso durante la 11ª y 12ª legislatura. Y en las elecciones generales de abril, en 2019, vuelve a ser elegida senadora por la provincia de Jaén y actualmente es presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado. Y todo esto, por si fuera poco, lo compagina con los cargos que tiene internos dentro del PSOE. En la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha estado al frente de la Secretaría de Participación de la Mujer del 97 al 2000 y de la Secretaría de Igualdad del 2000 al 2004, siendo la primera presidenta del PSOE en 2014-2016 y también presidenta del PSOE de Andalucía y de Jaén. Te dejo la palabra después de poder leer este inmenso currículum. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Ese currículum solo tiene que ver con los años. Cuando uno va cumpliendo años, evidentemente el currículum va aumentando, pero si te das cuenta, casi todo está enfocado en la misma dirección, casi prácticamente desde que empecé. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradeceros al clúster esta invitación. Para mí es un auténtico placer. Nos conocimos precisamente en una comparecencia que en este momento hay en el Senado, una comparecencia abierta dentro de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, para estudiar específicamente cómo ha afectado el COVID a las mujeres. Y en una de esas comparecencias nos conocimos y de ahí pues esta invitación para estar aquí hoy. Podrían haber sido cualquier otra compañera, porque son muchas las compañeras y compañeros, también cada día más compañeros, pero podría haber sido cualquier otra compañera la que estuviera, pero para mí es un auténtico privilegio. Así es que muchísimas gracias, Yolanda. Yo quiero primero, para enmarcar y para que nadie se pueda sentir mal en un momento determinado, que mi filosofía de vida siempre y de trabajo siempre ha sido que el avance de las mujeres, que cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. O sea, yo no lucharía nunca por mis derechos en contra de los derechos de nadie, porque además creo que no es necesario en absoluto. Mi lucha, mi trabajo, siempre ha estado enfocado en esa dirección. De la misma manera que no comparto el que haya espacios ocupados exclusivamente por hombres, tampoco creo que esos espacios, sobre todo si son espacios públicos, los privados cada uno que haga con su vida lo que considere, pero sobre todo los espacios públicos, si no está bien que estén administrados solo por hombres, considero que tampoco está bien que estén administrados solo por mujeres, porque tampoco considero que unas seamos mejores que otros u otros mejores que nosotras. No, tenemos formas de socialización totalmente distintas y eso es lo que tenemos que cambiar. Hacíamos un breve repaso ahí hace un ratito, cuando estábamos todavía antes de entrar a esta sala, de por qué yo quería hoy hablar precisamente de igualdad legal, igualdad real. Y lo quiero hacer porque creo que hay que seguir llamando la atención de que no es lo mismo, si bien es absolutamente imprescindible que exista un paraguas, que exista una garantía legal de nuestros derechos, pero que el hecho en sí de que exista una garantía legal de nuestros derechos no significa que por eso simplemente el día a día se modifique. Ese día a día tenemos que empujarlo, cada una y cada uno de nosotros. La mejor manera de hacerlo, desde mi punto de vista, y hablaba Yolanda antes de la política, yo creo que la política es su razón de ser es precisamente la de transformar la sociedad. Y evidentemente también en la política existen las ideologías y cada ideología tiene su propia visión
de lo que es para esa ideología la sociedad, digamos, idónea o lógica, ¿no? Quiero llamar la atención también porque en algún debate hace pocos días en el Senado, somos muchos grupos parlamentarios, evidentemente, cada grupo parlamentario es un grupo político, y bueno, pues hay quien cuando se aprueban determinadas leyes acusa de hacer una política partidista, ideológica. Claro, es que es normal que cada ideología tenga en su hoja de ruta, en su vida, en su compromiso, la sociedad que entiende que quiere. Por eso, para mí, la política, con mayúscula, creo que es imprescindible, porque sin la política es imposible que podamos acceder no solo a una igualdad legal entre mujeres y hombres o a una igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sino ni siquiera a una igualdad entre todos los seres humanos. Ese tener derecho a tener derechos. Y cuando yo hablo de tener derecho a tener derechos, en eso también quiero que vaya implícito mi reconocimiento claro de que los derechos no pueden ir solos. Los derechos tienen que ir acompañados siempre de responsabilidad y de compromiso. Una persona no puede tener solo derechos. Tiene que saber también a qué está obligada y con qué tiene y cómo tiene que corresponder también a esa sociedad que le está procurando o está procurando cubrir sus necesidades en función de sus circunstancias. A veces, y no me quiero extender, y le decía a Yolanda, por favor, cuando lleve 15 minutos, sí, voy muy bien de momento, pero yo aviso que soy de las que voy terminando, pero nunca termino, ¿no? Creo que a veces también no podemos perder de vista de dónde venimos, porque además creo que en España hemos conseguido, en estos años de democracia, que son 40 y pocos, pero en estos años de democracia hemos conseguido equipararnos en igualdad legal, o sea, en el ámbito legislativo, pero también en todas aquellas medidas que a veces sostienen ese armazón legal y lo hacen posible, hemos conseguido equipararnos a países europeos de nuestro entorno que nos llevaban años de adelanto. Por ejemplo, cuando hablamos de políticas sociales, no estamos hablando estrictamente de políticas de igualdad de género, pero es la principal política que hace posible que las mujeres y los hombres empecemos a compartir o podamos tener la oportunidad de compartir. Hablaba Yolanda de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Para mí ha habido muchos hitos en estos años de democracia que tienen que ver con la universalización de la sanidad, que todo el mundo tenga derecho a que lo vea un médico, ya no solo por la cuestión del derecho, sino por el puro egoísmo de que yo no quiero que haya alguien enfermo a mi lado que me pueda contagiar algo porque no puede o no tiene derecho a que lo vea un médico. O sea, lo quiero por tener el derecho, pero además lo quiero por puro egoísmo, porque no quiero que nadie que no tenga derecho a que lo vea un médico pueda contagiar a otra persona. Entonces, la defensa de esa universalización. Y os lo dice alguien que ha conocido etapas en las que no existía el derecho universal a la sanidad, que quien tenía recursos podía acceder a la sanidad, quien no tenía recursos económicos, pues llegaba hasta donde le daban su fuerza física. El derecho a la educación y el derecho también a poder tener una ayuda económica si para poder llevar a cabo tus inquietudes la economía de tu familia no es suficiente. Por ejemplo, las becas. Cuando se habla de una beca estamos hablando de igualdad de oportunidades, porque para mí es importante que hablemos de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, pero es imprescindible que hablemos de igualdad de oportunidades entre todas las personas, porque si no, es imposible que la haya entre mujeres y hombres. Porque también existe una gran desigualdad que vamos corrigiendo poco a poco, pero que todavía no se ha corregido, entre las propias mujeres.
no nos podemos olvidar que no todas las mujeres tenemos las mismas oportunidades. Y esa es una realidad que sigue estando ahí. Bueno, pues ese hito de la sanidad universal, pública y gratuita para todo el mundo. Que nadie tenga que pensar, estoy mal, pero ¿cómo me acerco a urgencias si tengo que adelantar, aunque luego me lo devuelvan, como existe en otros sistemas sanitarios, aunque luego me lo devuelvan, pero de entrada tengo que adelantar el coste de lo que vale, de lo que cuesta que me vea el médico, ¿no? Bueno, pues eso es un efecto disuasorio para muchas personas que no tienen ese recurso en ese momento. Por eso es importante lo de que sea pública, universal y gratuita. Por cierto, no es gratuita. Todas las políticas públicas en un país democrático se pagan con impuestos. O sea, que no es algo que nos regala nadie. Ningún gobierno paga nada. Los gobiernos, en función de, como decía antes, de su ideología, pueden hacer que las políticas sean de una manera o de otra, pero ningún gobierno paga nada. Ni municipal, ni autonómico, ni en ningún ámbito. Se paga de los impuestos que pagan todos los ciudadanos y ciudadanas. O sea que eso tiene que estar también muy claro. Bueno, la sanidad, la educación, las pensiones, donde también en un momento histórico se aprueba la protección a través de las pensiones no contributivas, que a quien afecta mayoritariamente es a las mujeres, porque las mujeres hemos tenido trabajo siempre, pero empleo pocas veces. Bueno, pues ese otro pilar, el de las pensiones. Y a partir de ahí, para mí, una de las leyes más importantes, y mira que está la ley integral contra la violencia de género, la ley de igualdad, pero yo considero que una de las leyes que estructuralmente hace que una sociedad avance es la ley de autonomía personal y atención a la dependencia. Primero porque genera un derecho de que toda persona pueda ser atendida en función de lo que necesita. Si bien es cierto que esta ley parte también, no es lo mismo que la ley que en sanidad, que estamos hablando de una cierta participación de copago en algunos de los recursos, cuando pasa de un determinado nivel de renta. Pero es una ley también universal y que sirve precisamente para eso. Y va en dos direcciones. Primero, en la de cubrir y dar respuesta a la necesidad, o sea, es una ley de pura justicia, de dar respuesta a una persona que necesita de unos cuidados y que no tiene recursos económicos para satisfacer, pero al mismo tiempo también es una de las leyes que va encaminada a corregir la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, porque mayoritariamente las cuidadoras somos las mujeres. Y quiero dar algunos ejemplos, porque yo decía antes, cuando estábamos todavía ahí en Petit Comité, porque cuando nos sentamos en una mesa, creo que está muy bien que las mesas sean mixtas, porque de lo que se trata es de que reflexionemos conjuntamente, pero también de que nadie se pueda sentir mal cuando se describe una realidad. Una cosa es la descripción y otra cosa sería responsabilizar a nadie. Nadie somos responsables, ni las mujeres ni los hombres, de los papeles que se nos asignaron históricamente y que las leyes se cambian con relativa facilidad, incluso dentro de las dificultades que tiene ponerse de acuerdo a veces. Parece que nos llevamos todos muy mal, pero bueno, nos llevamos muy mal de vez en cuando, también de vez en cuando acordamos muchas cosas, afortunadamente, entre todos los partidos políticos. Bueno, pues es mucho más fácil llegar a un acuerdo y aprobar una ley que la ley ejerza ese efecto pedagógico que tiene que tener para que la sociedad también cambie. Los cambios culturales son mucho más difíciles y los cambios de mentalidad son mucho más difíciles que ponerse de acuerdo para elaborar una ley. Bueno, pues cuando hablo yo de esta ley de autonomía personal y atención a la dependencia, hablo de justicia y hablo también de convertir en empleo. O sea, la ley tiene varias variables. Convertir en empleo parte de ese trabajo gratuito que las mujeres están haciendo dentro de la familia. Luego es uno de los principales yacimientos de empleo, que ahora queda otra cuestión, que creo también que es el sitio oportuno donde decirlo, y es que vayamos dignificando también esos empleos. Porque como eran mero trabajo,
Primero, era invisible, nadie lo valoraba desde ningún aspecto, ni desde el económico, ni desde ningún otro. Porque además, las mujeres tenemos tendencia a hacer las cosas con una cierta normalidad, porque posiblemente no hemos aprendido muy bien ese papel que nos asignaron, y lo hacemos con tanta normalidad que parece que no sea nada, que no es importante lo que hacemos. Yo alguna vez he dicho de broma, pero en el fondo creo que tiene algo de cierto, que la única huelga que de verdad se notaría en un país sería la que hiciéramos las mujeres. Pero esas mujeres que no trabajan, las que dicen que no trabajan. Cuando tú llegas y le preguntas a una mujer, ay, no, es que yo no trabajo. Pero ¿cómo que usted no? No, usted no tiene empleo, pero usted trabaja las 24 horas del día. Porque normalmente cuando una mujer no trabaja, significa que está de guardia las 24 horas del día para el resto de la familia que sí trabaja o que sí tiene empleo, para diferenciarlo, ¿no? Bueno, pues con esa ley nos damos cuenta que se da un paso importante. ¿Qué ha fallado en esa ley? Pues posiblemente ha fallado una de las cuestiones fundamentales que tiene que tener cualquier legislación, y es que tiene que ir acompañada del presupuesto y del calendario de desarrollo necesario. Esa ley tenía previsto su implantación total en el año 2014. También es cierto que recién aprobada la ley, lo primero que se nos cruza fue la crisis del 2008. Y eso también hizo que muchos plazos empezaran a retrasarse. Pero claro, empezaran a retrasarse hasta el punto de que todavía hoy la ley no está plenamente desarrollada. Y que si tú miras ahora algunos informes que hay de las comunidades autónomas, pues ves que hay una desigualdad total en función del compromiso político que ha habido en cada una de esas comunidades autónomas, porque cada comunidad autónoma estaba obligada a poner por ley el 50% de lo que transfería el Estado. Pero es que llegó un momento en el que el Estado transfería cero y hubo comunidades autónomas que lo que hicieron fue aumentar su porcentaje de participación y hubo otras comunidades autónomas que ralentizaron también su desarrollo. Luego, es una ley, desde mi punto de vista, estupenda. Como toda ley, necesita ver el desarrollo en el territorio. Siempre que se aprueba una ley, y lo digo, yo puedo no compartir una ley que ha aprobado un gobierno que no coincide con mi sigla política. Puedo no compartirla, pero lo que no voy a poner en duda nunca es que cuando un gobierno aprueba una ley, la aprueba con la mejor intención del mundo. La aprueba porque cree que va a surtir efecto en aquello que quiere potenciar o atajar, siempre. Pero a veces lo que escribimos en el papel no tiene que ver con cómo se desarrolla cuando llega al territorio. Entonces, toda ley puede ser mejorable y esta puede serlo también, pero considero que es una buena ley. ¿Ves? Sabía yo que me pasaba. Bueno, por poner algunos otros ejemplos de cómo se ayuda a esa igualdad de oportunidades, para que esa igualdad legal, que no solo dice la Constitución, sino que lo dicen muchas de las leyes que hemos ido aprobando, que desarrollan precisamente ese principio de igualdad del que habla la Constitución, el artículo 9 y el artículo 14, muchas de esas leyes tienen que ver también con la equiparación de derechos. A mí me parece justo que no solo haya un aumento de las semanas que una mujer puede tener de baja cuando tiene un hijo, sino que equiparemos ese derecho y un padre también tenga el mismo derecho, las mismas semanas, que la madre no tenga que cederle ninguna semana, que él tenga su propio derecho. Porque además entiendo que un padre está igual de capacitado que una madre para cuidar de un hijo. Lo que hay es que darle la oportunidad para que lo haga también. La excedencia para el cuidado de familiares. Y voy a terminar con esto. Yo creo que un hombre puede cuidar exactamente igual que una mujer. Porque aunque algunas veces tengo alguna tendencia a pensar que esto va más allá, sigo pensando que es una cuestión, sí, porque se lo decía a ella antes, sigo pensando que tiene más que ver con una cuestión cultural, con una cuestión de socialización. Y a unas nos han enseñado una cosa y a nosotras una cosa y a ellos otra, pero no porque lo hagamos mejor o lo hagamos peor. Luego hay que dar esa oportunidad. Pero, por ejemplo, si nos podemos coger
una excedencia para cuidar de un familiar en igualdad de condiciones, ¿por qué casi el 80% siguen siendo las mujeres las que la cogen? Pues porque eso lleva a otros condicionantes. Y es que normalmente, y aunque se están haciendo muchos esfuerzos también con la reforma laboral, creo que ha sido un hito muy importante en ese aspecto, como se están haciendo muchos esfuerzos, todavía normalmente una mujer, digo normalmente, no estamos hablando de grandes ejecutivas, estamos hablando de la generalidad. Una mujer cobra menos salario que un hombre. Y cuando en una familia hay que ver de qué salario se prescinde, porque hay que cuidar de un familiar, pues no es por cuestión de ser mujer u hombre, sino que tienes todas las papeletas para ser quien tiene menos salario. Luego hay muchas de estas cuestiones que parecen inocuas, pero que son las que condicionan en realidad que terminemos siendo siempre las mujeres las que cogemos esas excedencias. Los trabajos a tiempo parcial es una modalidad de trabajo como otra cualquiera. Pero bueno, si es una modalidad de trabajo como otra cualquiera, ¿por qué no la cogemos en igualdad hombres y mujeres? Pues no, pues la seguimos ocupando mayoritariamente mujeres, con la rémora que eso supone, no solo en el momento que cobras menos, sino que cotizas menos. O sea, que esa precariedad la vas a arrastrar el resto de tu vida. De ahí que cualquier decisión política que se tome desde el punto de vista de ir equiparando derechos de mujeres y hombres hará también que se equiparen a veces las dificultades cuando nos sentamos en una entrevista de trabajo y a pesar de estar prohibido, pero de alguna manera u otra, y sobre todo en función de la edad que tenga, pues puede que tenga hijos y normalmente cuando tiene hijos, pues tenemos casi todas las papeletas. Las mujeres de ser la que se encarga mayoritariamente. Yo también hacíamos casi spoiler de una película que vi el otro día que es la mejor manera de poner de manifiesto lo que estamos hablando, que una cosa es la igualdad legal, imprescindible, porque sin la igualdad legal no vamos a ningún sitio, porque veo jóvenes allí al fondo, y si yo les digo que en el año 74 todavía para hacerse un pasaporte necesitaba el permiso de tu padre o de tu marido, o para ejercer como abogada necesitaba el permiso de tu marido, aunque no fuera abogado, pues le extrañará como le extraña a mi hija, ¿no? Pero esa era una realidad de la que partíamos y que hemos corregido en muy poco tiempo. Pero hay que seguir insistiendo en ese camino. La película, os lo digo, si la podéis ver, Los 5 lobitos, para quien no la haya visto, os lleváis un pañuelo y la veis, porque creo que merece la pena. Y yo, disculpar que me haya extendido y agradecer desde luego esta oportunidad, porque creo que este camino lo tenemos que recorrer juntos y juntas de la mano, porque no hay ninguna necesidad de que veamos enfrentadas nuestras situaciones cuando lo único que queremos es sumar nuestra manera distinta de ver y de vivir el día a día. Vemos y vivimos las cosas de una manera diferente y creo que si nos sentamos en una mesa donde hay otros compañeros que la ven de otra manera, pues podemos enriquecerla. Y bueno, si nos dejan sentarnos en la mesa, pues nos sentaremos y si no, pues haremos una mesa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pasamos a la segunda ponente, doña María Macarena Montalbán. Es licenciada, es inspectora de Trabajo y Seguridad Social y experta, como no, de trato y no discriminación en el trabajo. Tengo también la suerte de que tengo una compañera también de Baleares porque inició su trabajo profesional en la Inspección Provincial de Islas Baleares. Ha estado destinada como inspectora de trabajo en la Subdirección General para la Coordinación en materia de relaciones laborales, prevención de riesgos laborales y medidas de igualdad. Desde el 2018 ostenta el puesto de jefa de equipo de inspección en la Subdirección General para la Coordinación de la Inspección del Sistema de Relaciones Laborales. Macarena, te doy
Te doy la palabra. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Creo que este es el... A ver. ¿No? ¿No funciona? Vale. ¿Te va bien? Sí. Sí, vale. Vale. Bueno, mi presentación no es tan interesante como la de Micael, pero intentaré que sea rápida. Bueno, en primer lugar, quería deciros qué es la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo es un servicio público, estamos a disposición de todos los ciudadanos. Tenemos muchas funciones atribuidas por la ley, nuestra ley ordenadora. La más conocida, y supongo que como todos bien sabéis, nos corresponde la vigilancia y la exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y el contenido de acuerdos y convenios colectivos en el orden social, y específicamente la normativa en materia de tutela y promoción de la igualdad de trato y oportunidades y no discriminación en el trabajo. Como ya os digo, esta es la función más conocida, pero aquí y en materia de igualdad me gustaría destacar otras funciones, como es la de dar información y asistencia técnicas a empresas en ocasión del ejercicio de la función inspectora, especialmente a pequeñas y a medianas. También tenemos como función proporcionar información y asistencia técnicas a trabajadores y a sus representantes, así como la conciliación y la mediación en conflictos cuando la misma sea aceptada por las partes. Estas tres funciones, que suelen ser bastante desconocidas, creo que en materia de igualdad pues jugarían un papel fundamental a la hora de llegar a acuerdos, sobre todo en la negociación de medidas y planes de igualdad en las empresas. ¿Cuál es nuestro ámbito de actuación? Pues nuestro ámbito de actuación se extiende tanto a personas físicas como jurídicas, públicas y privadas, y a las comunidades de bienes, siempre que sean sujetos obligados o responsables del cumplimiento de las normas del orden social. Es decir, que también a las administraciones públicas cuando se les sea de aplicación la normativa del orden social. ¿Por qué se inicia una actuación inspectora? En materia de igualdad por razón de sexo he querido destacar tres de ellas. En primer lugar, por origen rogado, es decir, bien, por ejemplo, por denuncia. La denuncia ante la Inspección de Trabajo es pública. Todo ciudadano que tenga conocimiento de una vulneración de la normativa del orden social puede venir y denunciar, sea o no trabajador. También actuamos por petición de tribunales y autoridades laborales. Luego, planificado a través de campaña. Como veréis, en materia de igualdad es importantísima la planificación que lleva a cabo la Inspección de Trabajo, y por iniciativa propia. También bien importante en esta materia porque, si bien es cierto que actuamos mucho por denuncia y por planificado, si un actuante, un inspector, comprobase en su actuación que hay cualquier tipo de incumplimiento y una discriminación por razón de sexo, aunque estuviera actuando, por ejemplo, en materia de seguridad social, podría abrir una nueva orden de servicio y actuar contra esa discriminación que se ha detectado. Como podéis ver, las principales vías de inicio en materia de discriminación por razón de sexo, en el 2022 solo el 14% fue denuncia, el resto fue o planificado petición de otros órganos de la Administración. Pasamos a la planificación de campañas, porque, como ya les digo, es la principal vía de inicio de la actuación inspectora en esta materia de igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo. Con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, la Ley Orgánica de Igualdad entre hombres y mujeres que todo el mundo conoce, se crea, dentro de lo que es el Plan Integrado de Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se aprueba todos los años, un área de actuación permanente. Este área de actuación permanente en materia de igualdad se ve muy intensificado con la aprobación del Real Decreto Ley del 2019, que, como veremos, introduce muchas obligaciones para las empresas, lo que hace que se intensifique la actuación de la Inspección de Trabajo. Actuación que también se ha intensificado con la aprobación del Plan Estratégico 2021-2023 en noviembre del 2021. Aquí os recojo todas las campañas que actualmente están en vigor o en funcionamiento en materia de igualdad de trato y no discriminación por razón de género. Como pueden ver, son muchas. En primer lugar, la discriminación en el acceso al empleo. Campaña importantísima. Velamos y se seleccionan empresas donde se entiende o se ha detectado que ha habido o ha podido haber algún tipo de discriminación en el acceso al empleo. También aquellas empresas que han dado publicidad
a través de cualquier medio, ya sea internet o por cualquier otra vía, de ofertas de empleo que son discriminatorias. Luego tenemos una campaña de discriminación en la relación laboral. Esta campaña es una campaña integral. Las empresas a las que tienen o pasan por esta campaña se vigila todos los aspectos de la relación laboral. Es una actuación, como ya le digo, integral. Se mira desde los procedimientos de acceso a la empresa, como la clasificación profesional, la promoción, la formación, etcétera. Luego tenemos una campaña importantísima, que es la discriminación salarial por razón de género. Ya saben que el Estatuto de los Trabajadores establece la obligación que cuando a la prestación de un trabajo de igual valor se tiene que haber la misma remuneración y no puede haber discriminación por razón de sexo. Campaña importantísima. Les tengo que decir que esta campaña se planifica a través de la herramienta Lucha contra el Fraude. No sé si han oído hablar de esta herramienta, es una herramienta informática que empezó a funcionar en la Inspección de Trabajo en el 2015. En materia de igualdad la empezamos a aplicar en el 2018. Les tengo que decir que, por ejemplo, esta campaña se ha multiplicado por 10 los resultados que se han obtenido en la selección en materia de infracciones y requerimientos. Una vez que se empieza a utilizar esa herramienta informática, se han multiplicado por 10 los resultados obtenidos, tanto en infracciones como requerimientos, ya les digo. Con anterioridad a la utilización de esta herramienta informática, se seleccionaban las empresas por parte de los jefes sin ningún tipo de criterio o muy subjetivo. En cambio, ahora es a través de algoritmos, se seleccionan unas empresas donde se ha detectado una posible discriminación y luego ya procede la actuación inspectora, el inspector visita y comprueba a qué se debe esa diferencia. Cuando esa diferencia salarial se debe a una discriminación, se inicia el procedimiento sancionador. Luego, por supuesto, tenemos una campaña sobre planes y medidas de igualdad. Esta campaña la tenemos desde el 2008. Tengo que decir que con el 2019 se intensificaron las actuaciones en la misma, porque ya saben que desde el 2019, con un periodo transitorio que acabó en marzo del 2022, pues todas las empresas de más de 50 trabajadores, como aquellas que así lo establezca un convenio colectivo, tendrán que tener un plan de igualdad. Otra campaña importantísima, la de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Esta campaña, como también saben, desde el 2007 todas las empresas tienen que tener en la empresa un protocolo que sirva para la prevención, así como detección e intervención de cualquier comportamiento que suponga un acoso sexual o un acoso por razón de sexo para sus trabajadores. Importantísima esta campaña y ya les digo que se realiza todos los años y lo que se pide a las empresas es que tengan estos protocolos, independientemente del número de trabajadores. Toda empresa tiene que tener este protocolo de acoso sexual y contra el acoso por razón de sexo. Por supuesto, tenemos una campaña importantísima para velar por la conciliación de la vida familiar y laboral, para que se respeten que todos los trabajadores, tanto ellos como ellas, tengan derecho a ejercer sus derechos de conciliación de la vida familiar y laboral. Tengo que decir que desde el 2019 se ha puesto especial énfasis en el permiso por nacimiento de hijo, tanto comprobar que lo disfruta la madre biológica como el otro progenitor, y especialmente a las 6 semanas posteriores al parto, que son obligatorias para ambos padres, tanto la madre biológica como para el otro progenitor. Otra campaña, discriminación en la negociación colectiva. Esta campaña es especial porque no se seleccionan empresas, sino que son las autoridades laborales las que nos piden un informe que no es ni preceptivo ni vinculante y nos lo piden antes de escribir un convenio colectivo para que la inspección haga un informe por si hubiera cláusulas discriminatorias en el convenio. Y por último, viene en rojo porque todo lo que hemos visto son campañas en materia de laboral o empleo, y vamos a pasar a una campaña muy importante en materia de prevención de riesgos laborales con enfoque de género. ¿Qué se trata de comprobar en esta campaña por parte de los inspectores? Que la empresa cumple con la obligación que establece en el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es decir, que una empresa, cuando una trabajadora le ha comunicado que está en periodo de gestación, inmediatamente, si no lo ha hecho previamente, que es lo que debería hacer, ha evaluado el puesto de trabajo, ha detectado si hay riesgos para la madre o para el feto y en el caso de que eso lo hubiera adoptado las medidas necesarias. Cuando incluso adoptando las medidas sigue habiendo un riesgo,
si ha procedido al cambio de la trabajadora de puesto de trabajo, respetando sus derechos económicos, por supuesto, si realizase funciones inferiores a de su categoría de origen, y en el caso de tampoco, si ha procedido a la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo. Campaña muy importante en materia de prevención de riesgos laborales, que ya les digo, se realiza todos los años. ¿Qué es lo que pasa una vez que se ha llevado a actuación dentro en el marco de estas campañas? ¿Qué puede hacer la actuación, qué puede hacer la inspección de trabajo cuando encuentra un incumplimiento, una vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación por razón de género? Pues en primer lugar puede requiere para que subsanen las deficiencias encontradas. Extender acta de infracción. En esto quiere decir que en materia de prevención de riesgos laborales, las administraciones públicas no se les puede extender acta de infracción en prevención, y es un requerimiento a las administraciones públicas que también viene regulado reglamentariamente. Os he recogido cuáles son las infracciones que en materia de igualdad detectamos más habitualmente. En primer lugar, sí, también quiero deciros que las infracciones en el orden social se califican en leves, graves o muy graves, teniendo en cuenta la identidad del derecho afectado. Y en primer lugar, os he señalado la falta de protocolo de acoso por sexual o acoso por razón de sexo. No tener el protocolo es una infracción grave. El incumplimiento de las obligaciones en materia de planes de igualdad, obligaciones que vienen en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica 3/2007, es infracción grave. Luego también es infracción grave el incumplimiento de los derechos de los representantes de los trabajadores previstos en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores y sobre todo en la materia que nos trae hoy aquí, por ejemplo, no facilitarles la información relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación por razón de género. Pasamos a infracciones muy graves. La discriminación en la relación laboral por razón de sexo es una infracción muy grave. El acoso sexual, siempre que se produzca dentro del ámbito al que alcanza las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma, también es infracción muy grave. El acoso discriminatorio por razón de sexo también es muy grave, siempre que, por supuesto, el empresario lo hubiera conocido y no hubiera adoptado las medidas necesarias para impedirlo. Creo que es muy importante este matiz a diferencia del acoso sexual. Y luego también el incumplimiento en materia de planes de igualdad se considera infracción muy grave cuando el plan de igualdad se tenía que hacer por sustitución de una sanción accesoria. Si la empresa no lo hace o no lo aplica, se considera infracción muy grave. También discriminación en el acceso al empleo es infracción muy grave, es decir, solicitar datos de carácter personal en los procesos de selección o establecer condiciones mediante publicidad, difusión o por cualquier otro medio que constituyan discriminaciones para acceso al empleo por motivos de sexo, infracción muy grave. ¿Cuáles son las cuantías de las sanciones? Pues de las infracciones graves que acabamos de ver pueden ir de los 751 euros a los 7.500. Y en cuanto a las muy graves, es decir, el acoso sexual, el acoso discriminatorio, la discriminación en el acceso al empleo, las infracciones van desde los 7.501 euros hasta los 225.018 euros. Siempre que se incremente la cuantía, el inspector tiene que justificar con unos criterios de graduación que vienen en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social por qué incrementa dicha cuantía. Pero no solo va una sanción pecuniaria en las infracciones muy graves, también hay sanciones accesorias que a veces conllevan mucho dinero y de hecho hay empresas que nos piden por favor que ellos pagan la sanción pecuniaria pero que no pongamos la sanción accesoria porque a veces conlleva mucho dinero. En los casos de las infracciones que acabamos de ver, de discriminación, de acoso sexual, de acoso discriminatorio, discriminación en el acceso al empleo, se puede imponer una sanción accesoria que dura entre 6 meses y 2 años de pérdida de ayudas, bonificaciones y cualquier otro beneficio que se está aplicando al empresario en los planes para el empleo. Y se pierden tantas ayudas y bonificaciones como trabajadores se vean afectados por la infracción. Estas sanciones accesorias se pueden sustituir por la elaboración de un plan de igualdad cuando estamos hablando de la infracción de discriminación por razón de sexo o discriminación en el acceso al empleo. Siempre lo tiene que solicitar la empresa esta sustitución, lo tiene que autorizar la autoridad laboral previo informe de la Inspección de Trabajo y siempre y cuando la empresa no esté obligado por ley o por convenio colectivo ya a tener dicho plan. Esta es la infracción muy grave que utilizamos para el incumplimiento
de la normativa en prevención de riesgos laborales, de la protección de la situación de embarazo y lactancia. Es decir, no observar las normas específicas en materia de protección de seguridad y salud de las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia, infracción muy grave. Y desgraciadamente todos los años detectamos y tenemos que aplicar esta infracción. ¿Cuál es la sanción para esta infracción muy grave? Pues va desde los 49.181 euros hasta los 983.736 euros. Vale. Con esto terminaríamos las actas de infracción. Quiero destacar el procedimiento de oficio, porque la Inspección de Trabajo, cuando detecta una discriminación por razón de sexo, donde ha habido un perjuicio económico para los trabajadores, puede dirigirse directamente al orden social e iniciar un procedimiento de oficio para que se subsanen los perjuicios económicos y, por último, informe a la autoridad laboral, cuando, por ejemplo, como he comentado anteriormente, previo inscripción de un convenio colectivo, siempre que la autoridad laboral pida un informe relativo si existen cláusulas discriminatorias en el convenio colectivo. Os he traído unos datos, no sé si lo veis, de las actuaciones en el 2022. Se hicieron 11.358 actuaciones, se detectaron en materia de igualdad 1.226 infracciones y 4.992 requerimientos. En cuanto a la protección de la maternidad y lactancia, se detectaron 11 infracciones y 9 requerimientos a las administraciones públicas. Y luego destacar también, por ejemplo, en materia de planes de igualdad, que se hicieron 4.778 actuaciones y se detectaron 1.058 infracciones. Aquí recojo un poco la evolución que ha habido a lo largo de estos años en materia de igualdad y quiero hacer un poco la diferencia abismal que ha habido. Mientras que en el 2018 había 6.032 actuaciones con 171 infracciones, en el 2022 hemos llevado a cabo 11.358 actuaciones con 1.217 infracciones detectadas. Un poco para que vean cómo se ha intensificado el trabajo de la actuación. ¿Cuál va a ser el futuro inmediato de inspección en materia de igualdad de género? Bueno, está previsto la creación de una Oficina Nacional de Lucha contra la Discriminación. Se da formación obligatoria a todos los funcionarios de inspección para que actúen con perspectiva de género en cualquier materia. Se van a nombrar coordinadores en esta materia en cada una de las comunidades autónomas. Destacar el trabajo de la HLF, la herramienta de lucha contra el fraude, ya les digo, la base informática de la Inspección de Trabajo para detectar posibles incumplimientos y, por supuesto, el mantenimiento de una actividad planificada. Con esto terminaría. Bueno, mil gracias por la exposición. Yo creo que ha sido realmente detallada y concreta y nos va a ser realmente muy útil, sobre todo a todas las empresas del sector que, bueno, pienso que nos debemos poner las pilas muy activamente después de tu explicación. Muchas gracias, Macarena. Y ahora paso a presentar a los dos, el compañero y la compañera de Puertos del Estado. A mi derecha, a mi izquierda, perdón, está don Jesús Nieva Muñoz. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Relaciones Laborales, tiene varios cursos del IES en Relaciones Laborales, Recursos Humanos, Desarrollo Directivo y Portuario, además de una extensísima formación complementaria tanto en materia de prevención de riesgos laborales como en gestión de la calidad de estiva y desestiva, en gestión integral de políticas y sistemas retributivos, en fin. La lista es larguísima, si me permites. Paso a tus cargos y experiencias profesionales. Empezó como funcionario interino en el Instituto Nacional de Salud del 86 al 90. De ahí ya saltarías como funcionario del Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social y posteriormente desde 1993 ocupas diversos cargos, todos ellos en el organismo público de Puertos del Estado. Has estado jefe, bueno, estás jefe de Departamento de Relaciones Laborales, jefe de la División de Recursos Humanos y Acción Social. Estás de representante en varios puertos del Estado en los consejos de administración de las autoridades portuarias, Melilla, Huelva.
Yo antes comentaba en la reunión que además eres el presidente del plan de pensiones de Puertos del Estado, o sea que algo muy interesante para la mayoría de tanto, bueno, para todos los trabajadores de Puertos del Estado. Yo me gustaría también resaltar un elemento, un dato de interés que creo que es importante. Eres premio Expansión en 2006 por el modelo de gestión por competencias del sistema portuario de titularidad del Estado y también premio INELAM del 2006. Y hoy por hoy, tiene el cargo de jefe del área de Relaciones Laborales de la Secretaría, evidentemente, General de Puertos del Estado, vocalía de la Comisión Paritaria Estatal del Sistema Portuario, vocal de la Comisión Estatal de Gestión por Competencia, secretario de la Comisión Negociadora del Tercer Convenio de Puertos del Estado y de las autoridades portuarias, representante en el puerto como Puertos del Estado en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz, secretario de la Comisión de Control Estatal del Fondo de Pensiones de Puertos y Autoridades Portuarias y secretario de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Puertos del Estado. Y continúo presentando a tu compañera, doña Rebeca Álvarez Moeano, es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Antes nos decías que las carreras de este estilo te gustan más que las ingenierías, me acuerdo, pero es máster también en Igualdad y No Discriminación, por tanto tiene la formación de agente de igualdad por la UNED, es experta universitaria en evaluación del impacto de género, experta universitaria en dirección de recursos humanos también por la UNED, tiene el certificado de experta en igualdad por Sargodie Business Law School y toda tu carrera profesional la has desarrollado en Puertos del Estado. Empezó en la dirección de Economía Financiera, pero rápidamente, bueno, en la que estuviste 19 años, pero ya a partir del 2019 y hasta la actualidad estás en la Subdirección de Recursos Humanos, primero como jefa de unidad de desarrollo profesional e igualdad y actualmente como jefa de la división de desarrollo profesional e igualdad. Y desde ahí diré algunas de las funciones que me parecen muy importantes que realiza, como la de apoyo, asesoramiento y formación a la Comisión de Igualdad y a todo su equipo. Diseña, impulsa y evalúa la incorporación progresiva de la perspectiva de género en las diversas áreas de intervención en el ámbito de esta entidad. Define las acciones positivas para la igualdad de oportunidades, asesora y coopera para alcanzar su desarrollo y su implementación. Además, también participa con las universidades que imparten el máster en gestión y planificación portuaria e intermodal. Y voy a resaltar como última, porque aquí también tenemos el clúster azul, porque organiza y planifica y realiza el seguimiento del desarrollo del curso iberoamericano de gestión portuaria en cada una de sus ediciones. Yo sin más os cedo a ambos la palabra. No sé cuál de los dos empieza. Empieza Jesús. Muchas gracias. Buenos días, gracias a todos y todas. En primer lugar, voy a utilizar dos cosas que ha dicho Micaela. Primero, lo del currículum, se nota por las canas. Y el segundo es de dónde venimos. No se nos escapa a nadie que los puertos es un ámbito que históricamente, yo creo que desde Aníbal, es masculino, desde siempre, ¿no? Yo llevo 30 años en Puertos del Estado ya. Y nos ha tocado a los que estamos hoy y los que llevamos tanto tiempo el trabajar para que esto vayamos dándole la vuelta a nuestro sistema portuario. Como conocéis, el sistema portuario de titularidad estatal está coordinado por Puertos del Estado y en el que están adscritas 28 autoridades portuarias repartidas por toda la geografía. Y dependemos del Ministerio de Transporte, Igualdad y Agenda Urbana. Bueno, pues lo que digo, de 30 años para acá nos ha tocado trabajar mucho porque había una diferencia enorme
en cuanto a la igualdad de género. Tenemos que poner la primera piedra. La primera piedra yo creo que la ponemos las personas. Las personas somos iguales. Rebeca y yo somos personas y somos iguales. Que nos diferencia, en este caso, el sexo. Pero a mí también me diferencia como persona igual a otro, porque a lo mejor yo tengo un poquito más de barriga, pero somos iguales. Es que no hay ninguna diferencia. Entonces, si partimos de algo que no hay diferencia, ¿por qué tenemos que diferenciar? Esta es la primera piedra que nosotros queremos poner encima. Esta es la primera piedra. Ponemos, además, otra segunda piedra, porque tenemos que construir esa igualdad. Esa segunda piedra, ya un poquito más pulida, evidentemente tenemos que hacerla con el apoyo de más personas, más iguales todos. Formamos ya equipos para ir trabajando en esa construcción de la igualdad. Solos no vamos a ningún lado. Tenemos que empezar a trabajar todos, a trabajar primero en grupos, en nuestro caso, desde Puertos del Estado, en recursos humanos, que son los que estamos pilotando estas cuestiones, con mi compañera Rebeca y otra gente que está detrás. Y esto es fundamental. No podemos ir solos a pegarnos contra las paredes. Tenemos que ir desde el término personas iguales a ir poniendo piedras para ir construyendo la igualdad. La siguiente, seguimos puliendo y seguimos poniendo piedras, claro, porque si no, ¿a dónde vamos? ¿Las tiramos al río y no se ven? No. Tenemos que seguir construyendo porque queda mucho, como digo, desde donde venimos. Este grupo de trabajo de equipos que está en recursos humanos en Puertos del Estado no sería nada si no expandemos, no conseguimos abarcar a las autoridades portuarias, a las 28 autoridades portuarias, en los diferentes recursos humanos de las autoridades portuarias, en los diferentes equipos de trabajo de las autoridades portuarias. O sea, tenemos que intentar hacer unas relaciones interpersonales para ir calando al resto del sistema portuario, para poder hacer esa construcción. No nos olvidemos, somos personas, somos iguales, pero tenemos que irradiarlas, tenemos que lanzarlas y tenemos que construirlas. Desde Puertos del Estado, una vez ya construidas las piedras estas iniciales que cada uno tenemos o cada uno nos hemos impuesto, vamos a daros ya el caso más práctico, que es un poco para lo que amablemente nos han invitado, es el ejemplo de Puertos del Estado, ¿no? Y no voy a dar todos los datos porque es una locura, ¿no? Ahí los tienen, ¿no? Pero sí para que entiendan luego, cuando vean estos datos en algún sitio, entiendan un poco de dónde venimos y dónde estamos actualmente, ¿no? Como digo, el sistema portuario era absolutamente, por no decir total, de género masculino, pero ya en esos 30 años ya vamos variando, ya vamos poniendo esas piedras, ya vamos modificando. Para que luego entiendan los datos, hay dos bloques importantes del colectivo en Puertos del Estado y autoridades portuarias. Uno que es el personal, que nosotros denominamos fuera de convenio, que es el personal ejecutivo que carga directamente de los altos cargos nombrados por los gobiernos, autonómicos en algunos casos, en las autoridades portuarias. Y luego está el personal de dentro del convenio, que es el personal operativo, sujeto a un convenio colectivo, que se firmó en el año 19 y estará vigente hasta el 26, y donde, tenemos que interrelacionarnos entre hombres y mujeres. Solo de estos números quiero, para que se hagan una idea, ¿no? Y donde tenemos también nuestras deudas. Si se fijan, luego cuando vean datos más tranquilamente, pues en el personal fuera de convenio, el personal más ejecutivo, cuanto más alta es la categoría, menos presencia de mujeres hay. Nos tenemos que castigar. Pero bueno, llevamos 30 años. O sea, espero que el que venga después que yo también se pierda las canas y arregle un poco más los números. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero estamos ahí, estamos trabajando y estamos haciendo eso. Pero hay un dato que sí que me gustaría resaltar, donde pone G3, B2, que es el grupo 3, banda 2, donde hay 1.600 personas totales, mujeres hay 313.
Pero quiero destacar estas 313 personas. En este grupo está la mayoría de la policía portuaria que está en todas las autoridades portuarias. La policía portuaria es la policía, antes se llamaban celadores guardamuelles, ¿no? La policía portuaria es el primer foco de atención en los puertos. Trabajan 365 días al año, 7 días al año. 365 días son 7 días al año, claro, a la semana, perdón. Mañana, tarde y noche. Bueno, cuando yo entré, hace 30 años, policías mujeres había, pues creo que 3 o 4. 3 o 4, nada más. Ahora, como ven, ya estamos alcanzando cerca del 19, un 18%. Se han incorporado, se están incorporando. Y era absolutamente rarísimo que viésemos una mujer en el servicio de policía portuario. Era muy raro. Además, con los condicionantes que los antecesores que ando aquí la charla decíamos de la igualdad legal y la igualdad real. Pues claro que existía, ¿no? Y existía, ¿por qué? Porque, hombre, en los convenios colectivos estamos arreglando esto. Sin ir más lejos, el tema del embarazo, la mujer policía portuaria que tiene turnos de noche, en el momento que se queda embarazada, pues nuestro convenio colectivo lo ha recogido. No, tú no haces turnos de noche. Es la protección, es la prevención de riesgos laborales que decíamos antes también. Es decir, que tenemos que acompañar nuestros datos, pero también con la igualdad legal, y ahora tenemos que ir a abarcar a la igualdad real. Y ese trabajo es mucho más duro, ¿no? No es números, no es el convenio colectivo, sino que es el día a día entre nosotros, ¿no? Esto es lo fundamental de dónde venimos, qué es lo que queremos hacer, y el que venga después que yo, de verdad, que arregles un poco más los números, porque hay algunos que son un poco vergonzosos, pero no podemos pedir más, ¿no? O sea, de verdad, esta es nuestra lucha desde Puertos del Estado de cara al sistema portuario. Mi compañera Rebeca os va a dar datos ya más específicos de Puertos del Estado, de nuestra casa, porque las primeras piedras las ponemos nosotros. Y tenemos que incitar a que el resto de los puertos pongan las suyas para ir construyendo esa igualdad. Pero la nuestra es la principal para irradiar esa disposición hacia esa igualdad efectiva y no legal. Bueno, a ver, en Puertos del Estado aprobamos nuestro segundo plan de igualdad en octubre del año pasado. Después de realizar el diagnóstico y de estudiarlo, sacamos unas conclusiones, ¿no? Aquí en la tarta podéis ver que, bueno, que lo primero es que Puertos del Estado es una empresa que cumple con la paridad. Es decir, hay 137 personas y de ellas 68 son mujeres y 69 son hombres. Si pasamos al otro gráfico, donde está la clasificación profesional, Puertos del Estado tiene personal, como ha dicho Jesús, de dentro de convenio y personal de fuera de convenio. Aquí la desviación a favor de los hombres es en un 51% fuera de convenio y la desviación a favor de las mujeres es en un 53% dentro de convenio. En la siguiente tabla vienen todos los puestos que hay en Puertos del Estado. Como veis, en casi todos hay hombres y mujeres, excepto en dos. Los administrativos, como podéis ver, son solamente hombres, aunque también es verdad que anteriormente hemos tenido administrativas trabajando con nosotros. Y luego están las secretarias de fuera de convenio, que son 8 o 9, ahora mismo no 8, y son todas mujeres. Aquí sí que podemos hablar de que esta ocupación es un trabajo feminizado. Que yo recuerdo hasta ahora, todas las mujeres, o sea, todas las personas que han pasado por las secretarías de fuera de convenio han sido mujeres. La siguiente diapositiva pues habla de la brecha salarial. En Puertos del Estado, después de analizar el diagnóstico, hemos visto que no tenemos una brecha salarial global, porque nuestro porcentaje es inferior al 25% que marca la ley. Pero sí es verdad que en algunas categorías en las que la estamos rozando o casi y nos acercamos muchísimo. Lo que hay que hacer es estar vigilando, porque ante cualquier variación o modificación de la plantilla nos podemos encontrar que entramos en la brecha salarial. Si pasas la diapositiva, vemos que lo que sí que hay en Puertos del Estado es la segregación vertical. Esto es como ocurre en casi todas las empresas de España y de Europa y del mundo en general.
o lo que también llamamos el techo de cristal. Aquí están los puestos más importantes, los puestos de fuera de convenio, que son los de responsabilidad. Si vemos, según vamos avanzando en puestos de responsabilidad, el número de mujeres es cada vez más pequeño. Llama muchísimo la atención, si observáis, que a partir del departamento va descendiendo. El número de mujeres que jefas de área, de subdirecciones y de directoras, es bastante más pequeño. Por poner un ejemplo, en Puertos del Estado hay 9 subdirecciones y solamente hay una mujer ocupando una subdirección. En el gráfico no viene, pero también tenemos segregación horizontal, es decir, la mayoría de las mujeres de Puertos del Estado trabajan en áreas relacionadas con los recursos humanos, el marketing, la comunicación y las secretarías. Y los hombres más bien están trabajando en áreas tales como las ingenierías, las finanzas y la economía. Esto es un reflejo de la sociedad actual de España y de Europa en general. Después de realizar el plan de igualdad, pues hemos buscado unas medidas para que alcancemos esa igualdad tan deseada, ¿no? Y tan complicada de llegar a ella. Jesús empieza con la primera medida que hemos tomado, la primera área que hemos estudiado, que es... Es que lo vamos a hacer un poco así en conjunto. Oye, que hay que compartir, ¿no? Claro. Bueno, el plan de igualdad, lo que se ha hecho se ha actualizado en Puertos del Estado el plan de igualdad. Había uno anterior como consecuencia de la ley, pero en Puertos del Estado tenemos una ventaja añadida y es la legalidad. La legalidad, al ser un organismo público, ya solamente por ser un organismo público tenemos una obligación de ir a estas cuestiones de la igualdad, además de como empresa, donde existe también esa regla del juego. El plan de igualdad se ha hecho, el protocolo de acoso sexual también. Luego tenemos otras medidas que favorecen la igualdad dentro de la desigualdad que hemos demostrado antes y que hemos enseñado, ¿no? Pues en temas retributivos y en temas de selección. Con organismo público estamos sujetos al EBEP y a los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso al empleo público. Es decir, que ahí, queramos o no queramos, el que apruebe, nosotros no sabemos quién es. Sabemos cuando se abren las plicas y ya se conoce quién es, si es hombre, mujer o lo que sea, ¿no? Pero ahí tenemos esa ventaja, que no podemos discriminar de forma anticipada a una mujer o un hombre por el hecho, ya digo, que es más fácil para nosotros hacer un organismo público. En el sistema retributivo igual. Tenemos una escala retributiva aprobada por Hacienda que, oigan, no podemos diferenciar entre hombres y mujeres. Sí que hay una diferenciación a posteriori. Y es en lo que tenemos que trabajar, es lo que ha dicho Rebeca, el techo de cristal. La posición dominante en categorías superiores de hombres respecto a las mujeres. Entonces, en igualdad, misma categoría, mismos sueldos, sí. Pero sí que es verdad que tenemos que trabajar la segunda parte, y es la promoción y el acceso del empleo por parte de mujeres en categorías o en funciones de más responsabilidad. Ese es el trabajo, esas son las piedras que todavía tenemos que seguir tirándonos para seguir construyendo, ¿no? Luego, por ejemplo, pues las medidas que hemos tomado en formación, pues son llevar a cabo, impulsar aquella formación que tiene que ver con potenciar competencias transversales para que en aquellas formaciones que den acceso a las mujeres a puestos de mayor importancia y así ir paliando el techo de cristal. Otras formaciones que también contamos en un futuro son la de sensibilización en temas de igualdad a toda la plantilla y también en la diversidad. En relación a la corresponsabilidad, es verdad que lo que vamos a pretender es que poner en conocimiento de toda la plantilla todas las medidas que hay de conciliación, todas las medidas que la ley marca sobre la conciliación. Pero queremos poner y hacer una valoración para que sean esta vez no las mujeres las que hagan uso de estas medidas de conciliación, sino que sean también los hombres los que las pidan, porque hasta el día de hoy hay muy pocos hombres que nos pidan las medidas de conciliación en Puertos del Estado. Y luego la infrarrepresentación femenina pues consiste en integrar la perspectiva de género en todas las categorías profesionales que hemos visto antes.
tanto las de convenio como las de fuera, con el fin especialmente en aquellas que implican tareas de decisiones por las mujeres, para que de esta manera poco a poco podamos ir haciendo ese gráfico más pequeñito en el que el número de mujeres vaya creciendo en jefas de área, subdirecciones, directoras, incluso presidenta, que en algún momento la hemos tenido. Y bueno, pues lo último, quiero hacer referencia al talento femenino. Muy importante en las empresas, creo que las mujeres trabajadoras aportamos a las empresas competencias muy importantes para que ellas vayan creciendo. Hay muchísimas competencias que podemos aportar desde el talento femenino, pero a mí me han gustado estas 4, que son el trabajo en equipo, la transparencia, la polivalencia y nuestro compromiso. Gracias. Para terminar, solamente una cosa y es la igualdad construida, que es del fin de lo que queremos. Esas piedras que hemos puesto al principio, invitamos al resto, estáis aquí, los que nos ven, y lo que nosotros queremos del resto de autoridades portuarias es ir montando, que todos pongan sus piedrecitas, montando esas paredes, que la sociedad vaya aportando. Cada uno tendrá la que sea, cada una tendrá su piedra, más pulida, menos pulida, pero es bueno ir construyendo esas piedras, ¿no? Con el único fin, el final, tener una residencia de esa igualdad conformada por las personas, inicialmente que somos iguales, y tengamos ese cubículo fuerte, rocoso, que nos abarque a todos, donde no hay diferencias y no tiene por qué haberlas, y que el próximo 8 de marzo no sea un día de reivindicación, sino, oye, pues un día más de fiesta, de compromiso, pero que no sea de reivindicación, porque ya lo hemos construido, esa igualdad. Muchísimas gracias a los dos. Realmente hace falta este techo último que dices, donde hombres y mujeres hayamos construido la igualdad y la casa que nos cobija para todos. Y ahora, sin más, si les parece a ustedes, abrimos un pequeño turno de palabras. El horario es a las 2. 5 minutos, ¿sí? ¿Lo autorizas? Bueno, primero, si les parece bien, la sala y después daremos paso a online. Yo no las veo, las preguntas online, ya me las pasaréis vosotros. En la sala hay alguien que quiera dirigir alguna pregunta a los 4 ponentes y en todo caso que se presente, por favor. ¿Sí? Perdón, es que no te oyen si no hablamos por el micro los que están online. Disculpa. Sí. No, que es algo que desapareció del artículo 22 del Estatuto. En los convenios del metal, que son bastante pioneros en esta materia, hay una clasificación profesional que hace ya bastantes años que está vigente, es anterior al 2012 y creo que funciona bastante bien a la hora de elaborar el plan de igualdad y los planes de igualdad retributiva. Es simplemente eso y no sé qué opina también al respecto la señora Montalbán y cómo lo ve desde la inspección este asunto. Nada más, gracias. Gracias. Primero, cuando habla de categorías es una terminología más llana. En realidad, viendo la transparencia, son grupos. El grupo 1 es el de fuera convenio, luego teníamos el grupo 2, grupo banda 1, grupo 2, banda 2, grupo 3, o sea,
que la clasificación nuestra va por grupos. Lo que pasa que normalmente en los mensajes estos hablamos de categorías para identificar más los focos, pero estamos diseñados por grupos. Sí, bueno, decir que nosotros los que hemos visto normalmente es por grupos profesionales. O sea, que no. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Es de micros. Bueno, gracias por haberme invitado a participar. Yolanda, muchas gracias. Soy presidenta de una asociación de mujeres empresarias y directivas. Y yo me gustaría saber si tenéis algún dato sobre empresas que forman parte, tanto a nivel naviero como pesquero y tal, qué proporción de mujeres hay a nivel de empresas que trabajan en el sector del mundo marítimo. No sé si vosotros tenéis datos sobre esto o no. O sea, la participación a nivel de empresas, empresas particulares que trabajen, o sea, privadas, que sean dirigidas o llevadas por mujeres, porque es un dato que pienso que es interesante. Porque como decíais muy bien, la parte pública, administrativa, siempre es como más fácil, ¿no? Porque hay una reglamentación y tal. La que cuesta más siempre es la parte de la iniciativa privada, ¿no? Entonces me gustaría saber si tenéis algunos datos en este aspecto. Datos concretos de empresas no tenemos, porque nuestra función es la de la coordinación del servicio portuario. No somos los controladores de las empresas, pero sí que podemos decir, y porque lo constatamos cuando vamos a los puertos, que en las empresas, pues, por ejemplo, transitarios, empresas de amarre, llevan unos datos muy similares a los nuestros, donde también tienen muchísimas más dificultades que nosotros en las empresas de estiba. Las empresas estibadoras, si nosotros llevamos 30 años trabajando, a ellos les va a costar otros 30 más, porque el trabajo de la estiba, sobre todo en aquellas funciones que están a pie de buque, son aquellas que más riesgos laborales conlleva, la que más las mujeres históricamente nunca han asistido porque no las dejaban. Es más, desde hace años en las empresas de estiba los puestos de trabajo se ganaban por herencia. Entraban los hijos, no las hijas. Y cuando una hija se casaba, ese derecho lo cogían los yernos. O sea, es decir, que ahí todavía tienen mucho más trabajo que nosotros en ese sentido. O sea, quitando la estiba, que siempre ha sido un problema en el sistema portuario, el resto de empresas ya empieza a funcionar muy parecido a nuestros datos. Y hay empresas que son mucho más administrativas en cuanto a gestión de documentación, pues ahí no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Ahí no hay. Te doy algún dato a nivel europeo. Yo no sé si José María puede dar alguno también más a nivel español de lo que es la agenda marítima sectorial que se hace. A nivel europeo, decir que el 3,7% de mujeres, por ejemplo, ocupan el sector en la pesca. Solo un 3,7% de toda la población ocupada del sector de la pesca. El 76% de los hombres, el 76% son hombres que están ocupados en el sector de la acuicultura. Por tanto, ya vemos que ahí también hay un gravísimo problema. Francia y Portugal han calculado a nivel global cuál es la participación de la economía azul, teniendo en cuenta otro tipo de sectores que también están dentro. Y en esto son toda aquella relación de sectores que yo he hablado, como por ejemplo también las energías relacionadas con el mar, el transporte marítimo, incluyendo también puertos, y ellos han calculado que el volumen de mujeres que trabajan en el sector está por debajo, si
cogemos la globalización del 25% en su territorio. Pero también declara la Comisión Europea, de ahí nuestra petición como clúster de hacer un observatorio europeo de la economía azul, de cómo está distribuida la ocupación entre hombres y mujeres, de que no hay datos. O sea, la propia Comisión Europea dice que no tiene datos globales para estimarlo. Claro, difícilmente se pueden hacer políticas si no tenemos datos, si no sabemos cómo podemos influir. Y al final ha acabado resultando que quizás uno de los sectores más estudiados es la pesca, pero solamente por un elemento, porque igual que la política monetaria depende de la Comisión Europea. Si estuviese delegada a la gestión pura y absoluta de los Estados miembros, mucho me temo que tampoco lo podríamos determinar. Y yo no sé si, José María, ¿tú quieres dar algún dato más? Pues a ver, no hay ningún dato, por lo menos nosotros estudiamos un poco el informe de la Comisión Europea, no hay datos sobre, por lo menos lo hemos encontrado, de porcentaje de mujeres. También podría decir que si utilizásemos la metodología de la Comisión Europea, los datos serían engañosos. ¿Y por qué? Porque una de las subactividades del clúster marítimo de la economía azul es el turismo costero. Y entonces aquí por metodología el turismo costero representa en torno al 80% de lo que dice la Comisión Europea, que es economía azul, con lo cual ahí estaríamos incluyendo a todas las mujeres que trabajan en el sector de la hostelería, alojamientos, etcétera, con lo cual probablemente estaría arrojando unos resultados que no afinaría realmente lo que es la economía azul. Entonces, podemos decir que de la economía azul los principales sectores está el transporte marítimo, está la construcción naval, tenemos la pesca. Entonces, aquí ya la pesca es bien sabido que el porcentaje es muy pequeño, que has comentado el 3%. Si hablamos, nos vamos a la construcción naval y a todo lo que es la industria auxiliar, estamos hablando del ámbito industrial. Aquí estamos en el Confemetal, que sí conocemos los porcentajes, y en el conjunto del sector del metal está en torno al 14% de mujeres, teniendo en cuenta que se coge todo los subsectores de la industria electrónica, que hay muchas mujeres y todos los departamentos comerciales. Entonces, si focalizamos una vez más sobre la construcción naval y de la industria auxiliar, probablemente los porcentajes se reducirían drásticamente. Y creo que el transporte marítimo está un poquito mejor. Aquí, por ejemplo, creo que Vicente puedes echar una mano de que ha sido director de una naviera, pero lo cierto es que en conjunto no tenemos un porcentaje, pero podemos decir que es un porcentaje bajo. ¿Me permites solamente creo que Francia y Portugal, este ministerio que siempre han tenido, que nosotros reivindicamos, les puede ayudar al agrupar bajo una misma visión todos los temas marítimos, les ayuda a poder calcular este volumen. Y en cambio otros países, como nos pasa a nosotros, nos es un poquito más difícil. Yo sí, en todo caso, sirva como reivindicación ya que estamos cerca de unas elecciones, que igual serviría tener un ministerio del mar, visto que engloba 21 subsector económico, que es algo verdaderamente importante. Si me habéis pedido que dé un poco datos de navieras. Bueno, las navieras vamos a dividirlas en dos. La parte de oficina que mueve la naviera, por ejemplo, que dirige la naviera, y la parte de mar de la gente que está embarcada, de los marinos. En la parte de las oficinas está relativamente bien distribuido, por lo menos en la que yo estaba, pues la jefa de personal era jefa, la jefa de contabilidad y de administración era jefa, y bueno, la verdad es que luego estaba un presidente que era presidente y un director que era director. Pero bueno, más o menos en lo que son las estructuras de tierra de las navieras pueden estar bastante equilibradas, pero a bordo de los barcos no. A bordo de los barcos fundamentalmente son hombres, y las mujeres que empiezan su carrera profesional, que hay estudiantes de náutica, que también es una proporción bastante menor que en hombres y mujeres, por lo tanto a bordo de los barcos lógicamente pues en esa proporción, pero las mujeres lógicamente las mujeres más o menos a la altura de los 30 y tantos años suelen dejarlo.
porque, bueno, se casan o tienen hijos y entonces eso ellas ponderan lo que es estar a lo mejor pues, en una naviera 100 días embarcado fuera de tu casa, luego estás 100 días de vacaciones en tu casa, pero bueno, eso a nivel familiar lo ponderan de una manera distinta. Por lo tanto, a partir a lo mejor de segundos oficiales hay muy pocas mujeres y desde luego ya ninguna a nivel de capitán. No hay capitanas. No hay capitanas. Yo ahora no lo sé. Nosotros en nuestra vida no tuvimos ninguna capitana. Conozco a 3 o 4 que hicieron una carrera brillante y que luego cuando se quedaron ya en tierra en puestos también importantes. Pero no es lo normal. No sé si te he contestado. Muchas gracias. ¿Una última pregunta? Sí. ¿Te puedes... Que te den un micro y preséntate porque es que si no, no nos oyen online. Gracias. Bueno, soy Marina Terrados de Dravo. Soy la jefa de flota y en este sentido, como para dar un poco de esperanza a este cambio que estamos hablando, sí que es verdad que a mí me llegan currículums de chicas, o sea, cada vez me llegan más y encantada, porque estoy buscando capitanes, o sea, me da lo mismo lo que sean. Y lo que sí que me llegan más bajas y más querer coger bajas los tripulantes, que yo tengo principalmente, sí que hemos tenido alguna chica, pero bueno, temporal, porque estaban trabajando en otras empresas, pero cada vez me llegan más tripulantes pidiendo bajas por maternidad y todo esto, y pensando más como en esa familia, incluso que se marchan del sector por esa familia. O sea, que en esto sí que yo estoy notando cambio, cosa que no tenía. Y después, anteriormente he trabajado en otra empresa, pero era naviera de transporte. En el transporte te encuentras más capitanas, o sea, puedes encontrar más porcentaje, siguiendo ese porcentaje bajo, ¿no? Pero sí que encuentras más oficiales mujeres y más capitanes mujeres, sobre todo en transporte de pasaje y esto, pero en lo mío que son dragas y en lo mío actual que son dragas y empresas un poco más de otra tendencia, es más difícil encontrarte mujeres. Pero esto, bueno, era más que nada experiencia. Cerramos con el tuyo de comentario. Hola, yo soy Mariu Prieto, trabajo en un simulador de maniobra de buques en el Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX, y por darle un poco la vuelta al hilo de lo que decía, ¿no?, Micaela, que esto está cambiando y las políticas ayudan a que cambien, nosotros ahora los pilotos que tenemos en el simulador son hombres que están queriendo quedarse en tierra por conciliación familiar. O sea que esto al final está cambiando, por dar un poco el otro punto de vista. Si les parece a ustedes, y como online nadie ha hecho una pregunta, lo dejaríamos aquí. Yo primero agradecer realmente, Micaela, todo tu discurso inspirador que nos ha inspirado y que hemos recogido con mucho agrado. Agradecerle a María Macarena la dura exposición, pero realmente hemos aprendido muchísimas cosas. Yo hoy, que soy agente de igualdad, he aprendido muchísimo de todo lo que nos has explicado y tomo buena nota y me la estudiaré. Me la estudiaré porque me dedico a veces a hacer seminarios y formación en materia de igualdad, así que te citaré en muchas de las cosas que has dicho. A Jesús Nieve y a Rebeca Álvarez,
Mil gracias por esta explicación tan concreta, primero por la sinceridad, después por la explicación muy concreta y por esta esperanza también de construir esto piedra a piedra, lo que hombres y mujeres tenemos que construir en materia de derechos, pero también versus a realidad de la igualdad. Y yo no voy a cerrar porque creo que teniendo a Micaela aquí, yo les agradezco a todos ustedes que hayan venido, a los que están aquí y a los que están online. Y en un minuto, Micaela, en nombre de toda la mesa, por favor, haznos el honor de cerrar tú el evento. Sabe el riesgo que asume. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Yo he aprendido mucho esta mañana, mucho. No, lo digo en serio porque creo que no es lo mismo. Cada uno tenemos un ámbito en el que nos movemos. Me agrada muchísimo lo de que cada vez haya más hombres que están intentando coger esa baja por maternidad. Por eso yo decía que las decisiones políticas son muy importantes porque dan la oportunidad de que se pueda hacer, pero al mismo tiempo defender eso, el ámbito político donde se toman las decisiones, el ámbito también de todos los agentes sociales que tienen que en la medida de lo posible dentro de ese consenso hacer posible que esas decisiones políticas y esas leyes que aprobamos se hagan realidad. Y desde luego la piedra angular, lo digo porque me ha encantado cómo lo hacían, ¿no? Con lo de las piedras. La piedra angular para las mujeres no ha sido casi nunca el acceso. Nosotras hemos dicho muchas veces en el ámbito político, cuando no había cuota, que si a la política se accediera por oposiciones, las mujeres no habíamos reivindicado nunca una ley de paridad, porque no teníamos problema en el acceso. Entonces, la piedra angular no está en el acceso, está en el desarrollo posterior en la empresa, donde sigue habiendo muchos condicionantes que hagan que las mujeres, por cuestiones de maternidad, que por cierto, yo le acabo de dejar a Yolanda un libro, consecuencia de una ponencia de estudio que se ha hecho sobre el envejecimiento. En un país tan envejecido, en un continente tan envejecido como el nuestro, la maternidad no debería ser considerada como una cuestión solo de la elección que hace una pareja o una mujer en un momento determinado, sino un bien social. No puede ser que si no nacen niños hay un problema y si nacen niños tenemos un problema nosotras. Así es que hay que darle una vuelta. Y ojalá no hagan falta más 8 de marzo, pero me temo que sí. Me temo que van a seguir haciendo falta algunos más. Muchísimas gracias de verdad porque ha sido un auténtico placer.